Elemento básico, yo te diría incluso indispensable para cualquier corredor de asfalto o de montaña. Yo creo que el reloj multideportivo GPS se ha convertido en el aliado de prácticamente todos nosotros. ¿Por qué? Evidentemente porque nos controla nuestro día a día, pero también nos controla o nos hace saber al menos cómo estamos corriendo, qué rendimiento estamos teniendo durante entrenamientos, durante competiciones, y que además a día de hoy es prácticamente como llevar un entrenador personal directamente a nuestra muñeca. Pues atentos, porque hoy os traigo un nuevo modelo del fabricante estadounidense Coros, que trae con dos versiones, por llamarla así, el nuevo Coros Apex 2 y el nuevo Coros Apex 2 Pro. Dos modelos en este caso que se optimizan respecto a la primera generación del Apex, con cambios importantes, yo te diría, en todos los sentidos, desde la frecuencia cardíaca, el sensor, desde el GPS, incluso la autonomía, pero también los acabados y el tamaño, entre muchas otras funciones. Algunos diréis: Coros, todavía no conozco mucho la marca, todavía no me atrevo a dar el salto. Pues bien, el salto lo han dado, yo te diría, dos de los personajes más importantes o atletas, tanto en el sector de la montaña, del trail running, como son Kilian Jornet, y en el mundo del asfalto, un hombre que muchos de nosotros creo que denota ADN, espíritu asfaltero, como es Eliud Kipchoge, ambos vistiendo modelos de la marca Coros en sus muñecas. En este nuevo Apex 2, un modelo que coge muchas cosas del Vertix 2, el modelo tope de gama que tiene Coros entre todo su catálogo, y que lo adapta en un reloj, yo te diría, algo más compactable, que corredores de asfalto disfrutaremos más que de sobras, con una autonomía prácticamente infinita, ahora hablaremos evidentemente de ello, con un sistema que recoge bien frecuencia cardíaca, también GPS, tendremos un reloj con GPS, mapas en este caso offline que podremos seguir, y además de ello muchas cosas interesantes que creo y que en esta review, ya sabéis, informativa, os vamos a trasladar. Este Coros Apex 2, un reloj que tenéis en este caso en su página web por un PVP de 479 euros, y además de ello, detrás de todo esto y además de esta correa de nylon, tenemos un peso de 42 gramos. ¿Estás preparado para saber por qué Eliud, por qué Kilian, pero también por qué Molly Seidel, la corredora estadounidense, y otros infinidad de corredores también a nivel nacional, se han decantado por Coros durante estos últimos tiempos? Pues vamos a analizar el nuevo Apex 2 de Coros. Bueno, vamos a ir por partes. Ya sabéis que las reviews de los relojes siempre son algo más complejas, porque implican ya no solo más pruebas, sino a la hora de explicaros y darnos nuestro punto de vista sobre todos estos productos más electrónicos, necesitan un poco más de detalle. Así que vamos a centrarnos en este Apex 2 de Coros directamente, concretamente. Más adelante también analizaremos la versión Pro y también analizaremos el accesorio, el Pod 2, del que ahora os hablaré y que ya os avanzo que es importante, creo que para algunos, sobre todo los más asfalteros, para sacar el máximo rendimiento y las máximas prestaciones en carrera. Este nuevo Coros Apex 2, un reloj que, fijaros, a nivel estético, a mí particularmente el tamaño me gusta. Algunos recordaréis la review que hicimos del Pace 2, pues yo creo que a nivel de tamaño es parecido, al menos en la muñeca. Yo incluso, que tengo una muñeca bastante convencional, queda bien, no es de esos súper aparatosos, pero sí que tiene ese puntito informal, formal, que te permitirá también, ¿por qué no?, llevarlo durante vuestro día a día, incluso en reuniones, y que nadie te pregunte: oye, ¿tú eres corredor?, ya que muchas veces ya sabéis que llevamos eso tan y tan marcado en nuestras muñecas. Fijaros que tenemos una cobertura completa, y además de ello os la voy a enseñar, de titanio, mucho más durable. Este reloj ha pasado por trails, carreras de ultradistancia, asfalto, he picado alguna vez en casa con algún mueble, y el estado es como el primer día. Además de ello tenemos un cristal, en este caso de zafiro, ya veis que a nivel de materiales Coros no se ha estado de nada con este Apex 2, y una pantalla. Bueno, también deciros que contamos con una cobertura de titanio en la zona trasera y en la zona lateral de la esfera para proteger aún más todo lo que vendría a ser la carcasa del Apex 2. Lo que os decíamos, un bisel, en este caso, o un cristal de zafiro, ¿vale?, intentando o evitar que se raye con el paso del tiempo, con el propio mal uso, etc., que siga la pantalla siempre en el mismo estado, y una pantalla de 1,2 pulgadas. Esta es una de las principales diferencias respecto al Apex 2 Pro, que tenemos 1,3 pulgadas de pantalla. Yo creo que, o al menos la sensación que yo he tenido, más que visible en día, en noche, da igual el entrenamiento, se ve perfectamente. Aquí no vais a tener
ningún inconveniente. 240 x 240 de tamaño, y además de ello, una de las cosas interesantes que yo ya pude probar con el Pace 2, que es esta correa de nylon, que algunos me decís, ¿la puedes meter bajo el agua en la ducha? Sí, no hay ningún problema. ¿Pierde el tema del velcro durabilidad o desgaste con el paso del tiempo? Cero problemas en este sentido, muy a favor de estas correas de nylon. Evidentemente Coros también cuenta con correas de silicona aplicables y fácilmente, como podéis ver a través de esta palanquita, intercambiables, en este caso en este Apex 2. A nivel estético, a nivel funcional, que creo que es una de las cosas básicas y que debéis saber, fijaros que este Apex 2 cuenta con básicamente 3 botones. También deciros que tenemos táctil, como podéis ver aquí os lo voy a mostrar, ¿vale? Podremos mover las pantallas a través de la pantalla táctil, pero principalmente, o al menos a mí es como me siento más cómodo, es utilizando estos 3 botones. Probablemente el más importante es el del medio, este botón dial, que creo que muchos ya conocéis de la marca Coros, que utiliza en todos sus modelos y que tiene ese ADN que permite, fijaros, tirando hacia arriba o hacia abajo, pasar las pantallas, los displays o lo que necesitemos, ¿vale? Básicamente el inferior es para tirar hacia atrás, en este caso cuando estemos en los menús principales, el superior para activar o no la iluminación de la propia pantalla, y aquí sí que es donde vamos a tener mediante este del medio la gran, o al menos la mayor importancia a nivel de pasar menús, etc. También interesante, tema sumergible, a algunos les va a preocupar más, a otros menos, sobre todo los que hacéis natación. Yo, por ejemplo, en ese sentido no tengo inconvenientes. Tenemos en este caso 5 ATM, 50 metros de profundidad que podremos meternos con este Apex 2, y además de ello tenemos eso, el 100% de ser una pantalla completamente táctil. También deciros que en la ducha, yo que me cae el agua encima, pruebo de mover y funciona bien. Yo creo que una de las, o en este caso es cómo funciona, la facilidad, la fluidez que tienen todas estas pantallas. No se me ha quedado nunca trabado, que a veces eso sucede con algunos softwares que quedan algo trabados, incluso cuando le metes mucha cosa o muchos megas o gigas de capacidad dentro, parece que el reloj termina perdiendo un poco esa fluidez. Con este Apex 2 no he tenido en ese sentido. Además de ello, nuevo sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Esto es algo muy personal. Luego hablaremos un poco de su medición, pero está claro que hay gente con más, con menos vello, y yo soy el claro ejemplo de persona con bastante vello. También dependerá evidentemente de la amplitud, de si tenemos tatuajes en esta zona de la muñeca, etc. Pero deciros que con este nuevo pulsómetro, yo creo que el debate está encima de la mesa. Carlos, ¿podremos ya por fin dejar de lado las bandas pectorales y fiarnos 100% de esto? Yo creo que todavía es algo pronto, pero yo creo que Coros un poco está en ese camino y creo que poco a poco lo va consiguiendo mediante un sensor de frecuencia cardíaca que la verdad ya os avanzo que funciona realmente bien. Para los más avanzados, yo creo que para aquellos que busquéis un poco más de detalle, yo seguiría confiando con esta banda pectoral. Además de ello tenemos un sensor de electrocardiograma, que yo creo que es una de las grandes novedades y es una métrica que para toda aquella gente que busque y analiza sobre todo muchos datos, creo que le va a ser muy funcional. Gente sobre todo, o incluso gente algo más ocasional, más principiante, yo también me meto dentro de este sector, no creo que sea una herramienta que le dé mayor utilidad. Pero si tenéis un entrenador que os quiera controlar un poco más, esa puede ser buena opción. También tendremos sensor de oxígeno en sangre, y eso para los que entrenáis en altitud, gente que utilice este reloj, el Apex 2 o el Apex 2 Pro en montaña, en entrenamientos de trail running, seguramente va a ser básico para vuestros entrenamientos. Capacidad interna, tenemos 8 GB, deciros que el Apex 2 Pro tiene 32 GB, y ya os avanzo que por el momento es capacidad más que suficiente, y es que aquí podremos incorporarle música directamente al reloj, pero al mismo tiempo ya Coros nos da un poco más de espacio porque con la actualización de nuevos firmware seguramente vamos a requerir de este extra de capacidad, y lo que os decía, que tengamos un reloj que vaya fluido y que funcione correctamente con el propio movimiento, y evidentemente multiactividad por todos los lados. Es decir, una vez le damos al botón principal, dejadme que os lo desbloquee, fijaros que tenemos actividades de todos tipos. Además de ello podemos aplicar más o menos a través de la aplicación, pero yo creo que aquí Coros cubriéndose las espaldas con cualquier tipo de actividad, incluso también triatlón, escalada, etc. Y a nivel de rango de temperaturas, ellos dicen, yo lo he probado habitualmente entre temperaturas entre los 0 y los 25 o 30 grados, ellos se salvan un rango desde menos 20 hasta más 50 grados, con lo cual aquí no hay límites en cuanto a dónde y cómo poder entrenar o competir con este Coros Apex 2. Bueno, pero vamos a centrar un poco ya el tiro con este Apex 2
sobre todo a nivel de carrera, a nivel de sensaciones que nosotros hemos tenido, que lo hemos podido utilizar, si mide, si no mide bien, si se le va a la olla con los cambios de ritmos. Pues bien, ahora en estas secciones es donde arrancamos directamente con la review de este Apex 2. Primero de todo, antes que se me olvide, tema de la autonomía, creo que es uno de los grandes o puntos fuertes de la marca Coros y este Apex 2 no es excepto de ello. Un reloj en este caso que, según la propia marca, podremos utilizar o tendrá una autonomía de 45 horas a full GPS. Eso sí, activando el GPS cada segundo, sobre todo para los que utilizáis seguimiento de tracks, etc., bajáis rutas y necesitáis ir algo más marcados en entrenamientos donde no conocéis la carretera en este caso. Todos los sistemas ON, en este caso activados, GPS, tenemos también evidentemente GLONASS, Galileo, Beidou, activados tendremos una autonomía de hasta 30 horas y en modo smartwatch de día a día ellos dicen que unos 17 días. Si os digo la verdad, yo he estado utilizando este reloj, este Apex, prácticamente a diario, entrenando a diario en asfalto, sin utilizar tracks ni tal, pero sí como utilizando o viendo la hora, clásicas notificaciones, a pesar de que soy de aquellos que no utilizan notificaciones el reloj, ya que cuando entreno estoy focus 100% en correr. Pues eso, a mí aproximadamente me dura entre unos 13-15 días, ¿vale? Creo que es algo que va a depender mucho del uso que le dé cada uno, eso de darle 17 exactos, habrá que ver con la medición que lo han hecho ellos en Coros. Pero a mí aproximadamente así de media, entre unos 13 y unos 15 días, eso sí, dándole uso diario y siempre con alguna actividad de por medio. Un reloj en este caso que cargaremos a través de esta pequeña conexión fácil, a través de un cable, lo tendremos en unos 75-80 minutos, tendremos 100% del reloj cargado. Con eso yo creo que es bastante rápido y bastante eficaz el sistema y no sucede eso que muchas veces conectamos y el efecto imán a veces se cae o el reloj no termina de cargar bien o no hace buena conexión. Aquí a mí no me ha sucedido con este Apex 2. Pero si vamos un poco ya a los entrenamientos, que creo que es el turrón de este Apex 2 y lo que muchos de vosotros seguramente vais a tener en cuenta. Primero de todo, lo que a mí me ha sorprendido es la facilidad que coge el satélite y la frecuencia cardíaca. Ya quiero remarcar sobre todo el tema del nylon, poneros bien el reloj en la muñeca, es decir, que no os quede, os voy a poner el ejemplo rápido, que no os quede medio suelto, es decir, la idea es que siempre quede sujeto, ¿vale? Sin que os pueda crear movimientos, que se nos baile, etc., sobre todo porque, lo que os decía, el sensor óptico se encuentra en esta zona de aquí y tiene que coger bien la señal. Pues lo que os decía, primero, muy rápido de coger GPS una vez estamos en exterior, evidentemente aquí no me lo va a coger porque estoy en interior, pues si en exterior ya os diré que en 10 segundos tenéis cargado y si arrancáis la actividad sin alguno de los dos sensores, os lo va a advertir, si queréis o no arrancar antes de activar cualquiera de ambos. Pantallas, creo que básico, el tema de la personalización. Aquí tenemos hasta una capacidad de poner hasta 6 pantallas completamente o 6 displays en la totalidad durante vuestro entrenamiento. Esto lo podremos personalizar a través de la propia aplicación. Además de ello, en cada una de estas 6 pantallas podremos poner desde 2 hasta 8 campos. El punto intermedio, yo que he tenido que personalizar sobre todo en carreras de asfalto, yo te diría que con 4 es más que de sobras. ¿Por qué? Porque si no queda excesivamente colapsada la pantalla y cuesta o os va a costar encontrar el número que estéis buscando cuando estéis entrenando, sobre todo cuando vamos a ritmos algo más altos que muchas veces no estamos para perder el tiempo mirando la pantalla. También podremos poner cosas como, que es lo que más me ha sorprendido una vez aplicable desde la propia aplicación, cosas interesantes como altura de la zancada, longitud, la potencia, la velocidad, el ritmo, el desnivel, la temperatura corporal, las calorías, infinidad de parámetros los que podremos aplicar en estas 8 pantallas que os comentaba. Si arrancamos las actividades, que creo que esto es lo más interesante, vamos primero a buscar carrera, que es la que creo que cualquier corredor de asfalto utilizará, la que yo he utilizado, ¿vale? Y que evidentemente he personalizado según mis necesidades. Aquí cada uno va a escoger lo que más le convenga. Yo directamente lo que he hecho ha sido dividir en 4 pantallas, que ahora os voy a mostrar cada una de ellas, donde primero, fijaros lo que os decía, aquí tenemos cómo está intentando captar, por un lado en color verde, los que no lo conocéis, esto es el POD, que ahora hablaremos de ello, este sensor que utilizamos y aplicamos en nuestra zapatilla. En el medio tenemos la frecuencia cardíaca y en la parte superior la captura del GPS. Si empezamos la actividad, fijaros lo que os comentaba, aquí no nos detecta primero que hay señal
GPS, ya que estamos en el interior, le vamos a dar igualmente, y lo que os decíamos, esta primera pantalla algo más genérica, donde yo personalmente me puse tiempo, distancia, ritmo, ¿vale? Lo más y más básico, y evidentemente la hora para saber en cada momento dónde estoy. Otra segunda pantalla donde tenemos frecuencia cardíaca, otra tercera donde podemos tener la potencia en nuestra muñeca, y finalmente tenemos el tiempo de vuelta. Esto es interesante sobre todo para aquellos que marcáis vueltas de forma manual y os gusta tener constancia del tiempo de la vuelta específica, el ritmo de la vuelta específica, la distancia y al mismo tiempo esa frecuencia cardíaca. Interesante remarcar una cosa, y es que también os lo voy a mostrar a través de imágenes, que cuando paramos la actividad tenemos la opción, que algunos relojes no nos lo muestran, de hacer un pequeño resumen. Fijaros que si entramos en la opción de detalles vamos a poder acceder y ver, evidentemente aquí ahora sale 0 porque es el ejemplo que os estoy haciendo, pero fijaros, tener en todo momento, saber en qué zonas estamos entrenando, la potencia, la frecuencia cardíaca, y eso evidentemente sin tener que salir de la propia actividad. Me ha pasado con algún reloj que no me sale toda esta información y tengo que finalizar la actividad para saber en este caso en qué momento me he quedado o cómo estaba en ese momento. Además de ello, lo que os decía, entrenamientos, si echamos un poco hacia atrás, voy a eliminar esta actividad que aquí no le interesa nada, apretamos 3 segundos y fijaros cómo incluso podemos, si la actividad, el propio reloj de Coros detecta que es excesivamente corta, la podemos eliminar directamente para que no se nos guarde y se nos suba directamente luego a la aplicación de Coros. En las carreras también, para el corredor de asfalto, intervalos básicos, aquí podremos planificar directamente desde nuestra muñeca sin tener que pasar, que también se puede hacer a través de la aplicación, un entrenamiento según lo que tengamos nosotros estipulados, y lo haremos a través de estos intervalos básicos, donde apretando vamos a poder utilizar, fijaros, aplicar tipo de carrera que sea, repeticiones que queramos de la serie, descanso, por ejemplo, se podrá hacer tanto por distancia como también lo podemos hacer por tiempo, y evidentemente activar o no un enfriamiento previo y post en este caso el entrenamiento que tengamos por delante. Esto es interesante, yo creo, porque muchas veces, pues eso, salimos de casa, no hemos subido la aplicación en el entrenamiento que tengáis. Yo, por ejemplo, soy de hacerlo más in situ que planificármelo en la aplicación. Y esto es una de las cosas que a mí me ha gustado, porque además de ello es fácil de hacer, fácil de tener en cuenta mientras estamos entrenando, y además de ello en cada serie nos va advirtiendo, nos va restando evidentemente las series y nos lo marca fácilmente, y de hecho te hace incluso hasta tres pequeñas vibraciones en la muñeca, pues cuando te restan 3 segundos para finalizar en este caso la serie concreta, con lo cual interesante detalle el que Coros aplica en esta personalización de vuestros propios entrenamientos. Esta planificación la haremos también, lo que os comentaba, lo podremos hacer a través de la aplicación de una forma fácil, bastante sencilla, que luego sincronizaremos directamente con el Apex 2 en este caso y podremos utilizarlo. La planificación, añadiremos el entrenamiento, como os puedo enseñar a través de la aplicación, desde o según el tiempo, la intensidad que queramos, ¿vale? Tendremos distintos tipos de intensidad. Yo creo que la más común, aunque hay muchos tipos, es según el ritmo. Por ejemplo, si quieres marcar un entrenamiento a ritmos entre 4:20 y 4:40 durante 1 hora y media, y allí siempre es donde vamos a aplicar el entrenamiento, y esta salida va a ser contada o siempre dentro de estos intervalos. Pero como os comentaba, también hay otro tipo de intensidades donde podemos trabajar por umbral, por potencia, etc. Siempre y cuando adaptándonos a la necesidad que el Apex 2 nos requiera durante nuestro entrenamiento concreto. Una de las cosas interesantes, creo para el corredor también de montaña, quizá para el corredor de asfalto quizá no lo utilizará tanto, a menos de que, pues a mí me pasa, ¿no?, que el fin de semana salgo a entrenar un poco por montaña y a veces en zonas desconocidas pues no me conozco el terreno y necesito de un mapa offline. Pues bien, el Coros Apex 2, igual evidentemente que el Apex 2 Pro, incorporan este mapa offline que nos va a permitir seguir un track, ¿vale?, a través de nuestra muñeca directamente, de una manera bastante sencilla, ¿vale? Ahora hablaré un poco más de la claridad de cómo se interpreta este mapa y si es fácil o no de seguir mientras estamos corriendo. Estos mapas offline, deciros que este Apex 2 no cuenta con el Dual Frequency, cosa que sí cuenta el Apex 2 Pro. Es una de las probablemente grandes diferencias. Yo creo que aquí lo veréis, o creo que este Dual Frequency lo que os va a servir sobre todo a aquellos que entrenáis en zonas algo más escondidas, incluso actividades tipo escalada, donde muchas veces, porque hay paredes laterales, cuesta de captar esta señal.
Esta es la principal diferencia si hablamos de GPS respecto a estas dos versiones de este nuevo Apex 2. Dos posibilidades de mapa, tenemos el mapa topográfico y también tenemos el mapa, en este caso estándar o más híbrido, ellos le llaman. Estos previamente los tendrás que descargar. A mí me sucedió que ninguno de ellos estaba descargado en este Coros Apex 2 y tuve que ir directamente a la página web, poner mapas download y allí fácilmente descargarlo de una manera fácil. Sí que es cierto que le cuesta un poco porque tienes que primero pasar al ordenador a través del cable y el archivo pesa bastante, pero eso sí, tienes que descargarte en este caso el continente donde vayas a entrenar. Es decir, yo me he descargado todos los mapas de Europa y también de Estados Unidos porque a veces ya sabéis que por trabajo terminamos viajando, pero si quieres más también lo tendrás que hacer a través de allí. Interesante a través de los mapas para acercarnos y alejarnos, tenemos hasta o máxima precisión de poder acercarnos hasta un símil de 25 metros, creo que alejándose son unos 2 kilómetros aproximadamente. Eso va a depender un poco de dónde entrenéis, si queréis tener más visión de campo de toda la ruta en concreto o si queréis estar un poco más centrados prácticamente sobre el terreno, si tenéis más curvas o más cambios o lo que tengáis que acceder, pues de una manera ampliarlo más, eso sí, siempre a través de este botón donde vamos a subir más o subir menos el zoom en este caso. Para descargar mapas, ya lo sabéis, a través de GPX, lo podéis hacer, yo creo que ya más que de sobras lo conocéis, a través de Strava u otras aplicaciones, vais a descargar GPX y directamente de una manera bastante sencilla lo trasladamos al Apex 2. Desde allí lo sincronizaremos evidentemente primero en la aplicación y luego lo pasaremos al reloj para tenerlo visible previamente antes de los entrenamientos. Esto es un detalle porque antes de arrancar cualquier actividad, de hecho os lo voy a mostrar, fijaros que tendremos que en el momento de configuración, aquí creo que lo estáis viendo bien, vamos a tener que darle y vamos a tener la opción de configuración navegación y aquí yo en este caso tengo estos dos tracks descargados, tendría simplemente que aplicarlo y directamente empezar la ruta. Si no, esta es una de las pequeñas cosas que yo he encontrado que es un pequeño contra, que es que si no has aplicado el trayecto o en este caso la ruta previamente a la carrera, es decir, tú arrancas una carrera en modo estándar, no te sale el mapa, tienes que salir hacia atrás, ir a los menús, eso sí, de acceso fácil y acceder directamente al mapa. De hecho, es de una manera que tendríamos que apretar este botón de aquí, el inferior, y vamos a ir hasta la zona donde nos dice mapa y aquí sí que tendríamos que buscarlo o en este caso situar dónde estamos en el mapa. Además de ello, podremos activar algunas alertas, sobre todo nos va a suceder si nos salimos del camino durante X kilómetros, incluso el reloj nos va a vibrar y nos va a devolver al sitio inicial, es decir, nos va a marcar la distancia o los metros o kilómetros o lo que sea, lo cual nos hemos desviado de la ruta que teníamos marcada con anterioridad. Y también interesante el tema de la dirección, si es ida o si es vuelta, esto lo podemos también programar previamente del mapa y es que a mí me sucedió que claro, iba corriendo y veía el mapa al revés, esto es una tontería parece, pero tendréis que cambiar esta dirección, en este caso a vuelta, para tener una visión mucho más fácil y mucho más clara de los mapas offline que incorpora este Coros Apex 2. Carlas, ¿y cómo va el Coros cuando lo metes en un entrenamiento? ¿Se ajusta bien a las distancias, a los ritmos, a la potencia, etc.? Pues ahora entramos directamente a ello. Primero de todo con una de las cosas que creo que muchos practicamos, sobre todo el corredor de asfalto, cuando entrenamos en días algo más específicos, que aplicamos intervalos, series largas, series más cortas, cambios de ritmo algo más explosivos, pues bien, aquí es una de las pequeñas pegas que le pondría a este Apex 2. La primera es que sí que le cuesta bastante reaccionar al cambio de ritmo, más todavía si es un cambio muy explosivo. Si vamos, por llamarlo de alguna manera, al Coros no le da ni cuenta, a darse cuenta de que hemos cambiado el ritmo. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a cierto ritmo y lo mantenemos durante mucho rato, es decir, mantener 4.25 durante 20 minutos, aquí no hay ningún inconveniente. El problema es si tienes que cambiar durante 20 segundos de un ritmo de 4.30 a 3.45 porque toca la serie, la verdad es que le cuesta bastante. Yo lo he encontrado la solución con el Pod 2, ya lo sabéis, lo que os comentaba, este accesorio que se aplica tanto en la zona trasera del pantalón o del cinturón como también en la zapatilla y que es un accesorio complementario a este Apex 2 que mide muchísimo mejor, ya no solo los cambios de ritmo, sino también evidentemente la frecuencia, el GPS, potenciómetro, etc. y tienes un valor extra añadido
para conocer de tus entrenamientos y también de tus ritmos en competiciones. Ellos lo llaman o lo van a actuar a través del Effort Pace, así le llama Coros, y es que es una métrica, o al menos ellos recomiendan como la métrica más avanzada que hay a día de hoy, siempre en este caso comparado con los cambios de ritmo o los cambios de velocidad. Lo vamos a notar varias veces, evidentemente, y así es como yo lo he percibido, sobre todo cuando corro con algún compañero que lleva otro dispositivo de otra marca, que muchas veces no, vamos al mismo ritmo corriendo y yo le digo, ostras, voy a 4.20, ¿y tú a cuánto vas? Y me dice, ostras, yo voy a 3.55, y a mí me ha sucedido de ir sobrepasado muchas veces, ¿no? De estar cansadete y decir, yo creo que no voy a 4.30, sino que voy a 3.45, y evidentemente con el tiempo el reloj acaba fijando la correcta ritmo que lleva en ese momento. Y también deciros que cuando marca la lap o cuando la marcamos tanto automática como manualmente, sí que es cierto que el ritmo finalmente lo termina adaptando correctamente. Con el Pod 2 seguramente vamos a tener una mejora, ya os lo avanzo, y además de ello se nota enseguida de que el cambio de ritmo lo adapta súper rápido y de una manera muy eficiente. Si hablamos en cuanto a distancias, que creo que muchas veces también vamos a compararlo con otros compañeros en salidas de más o menos distancias. Aquí cero quejas, clavado prácticamente siempre, sí que puede haber algunas variaciones, pero es algo difícilmente medible. Esta distancia la vamos a poder, o yo al menos la sensación que yo he tenido es que siempre he ido clavado al terminar un entrenamiento con otros compañeros, incluso alguna salida que otra de montaña. Incluso nosotros nos lo llevamos este mismo Coros Pod, Coros Pace, Coros Apex 2 durante las 24 horas de Candragó, donde ya sabéis que son vueltas de 400 metros, no falla en pista de atletismo y siempre he ido clavado. También he hecho una ultra, creo que eran marcados de 68 kilómetros, finalmente me terminó dando 67, y algo, con lo cual podemos hablar que esta distancia, incluso con momentos evidentemente de altitud y de elevación, va bastante clavada. Y en el caso de los mapas, deciros que hemos podido utilizarlo tanto, bueno, evidentemente durante nuestro día a día entrenamientos, pero también si nos centramos en pista de atletismo, lo pudimos llevar durante las 24 horas para analizar cada una de las vueltas de esos 400 metros. También deciros que tenemos la opción de aplicar en una de las actividades carrera en pista, donde ya nos marca automáticamente esa lap en los 400 metros que mide en este caso cualquier pista de atletismo. Pero también en carretera o en carreras de ultradistancia, nos las llevamos hasta Andalucía para hacer los 68 kilómetros de la Doñana Trail, que finalmente nos terminó marcando 67,17 si no me equivoco, con lo cual podemos estar contentos en este sentido de que lo que nos marca el reloj es lo que nos marca la propia distancia en carrera. Y si hablamos del mapa a nivel de contrastes, de si es fácil o no o interpretable cada una de las líneas, sí que es cierto que aquí tenemos, o en el caso de Coros, lo que tenemos es una ruta superpuesta sobre un mapa. Sí que es cierto que te avisa si te sales de la ruta, pero en ningún caso el giro a giro es algo muy fácil de interpretar. ¿Qué sucede? Que si te vas de la ruta durante, yo que sé, 500 metros, 1 kilómetro, el reloj evidentemente te vibra y te dice la distancia que te queda para volver al punto donde teníamos el track marcado en ese momento. Andando, la verdad es que es fácil y muy fácilmente interpretable. Sí que es cierto que cuando vamos corriendo y no tenemos tanto tiempo para parar, mirar para dónde tenemos que tirar, podemos tener algún inconveniente, sobre todo para los más asfalteros. En montaña, lo que os decíamos, como los ritmos no son tan altos, sí que podemos parar, incluso acercar más a través del botón dial para acercarnos más a nuestra posición o menos para tener un poco más de perspectiva del mapa en concreto. Y una vez finalizada la actividad, como podéis ver, fijaros que lo que os decíamos en esta pista de atletismo, vemos claras diferencias en cuando utilizamos o cuando no utilizamos el pod, que lo que os decíamos se utiliza en la zapatilla y que nos permite medir un poco mejor o mucho mejor la frecuencia de ritmos, pero también saber un poco más a nivel de exactitud el sistema GPS y tener unas dadas mucho más acertadas de nuestro rendimiento. Fijaros cómo la línea en el mapa que nos estamos mostrando sale bastante de la zona exterior en una de las curvas de esta pista de atletismo, mientras que no sucede con o cuando lo utilizamos con el Pod 2. Por lo demás, las líneas, si hablamos en asfalto, bastante centradas, muy correctas, la línea bastante fluida, no hay cortes, no hay, a veces sucede que hay unos corners o unos giros muy marcados, no sucede en el caso de este Apex 2 y de su sistema. Y un claro ejemplo también el que os mostramos en uno de estos entrenamientos en Austin, os tenéis que poner un poco en situación, en el cual había como un puente que iba por encima del propio río y que
una vez plasmado en el mapa, fijaros que queda una línea muy fina esta carretera o este puente. Pues fijaros cómo la línea amarilla va bastante cercana a ella. Entiendo que eso a nivel de GPS tiene que ser algo mucho más complejo, al menos Apex 2 lo recoge así, y yo creo que bastante bien teniendo en cuenta que estamos, salvando las distancias, corriendo prácticamente sobre el agua. Y finalmente, frecuencia cardíaca bastante adaptada, siempre un poco en línea en la subida, evidentemente, de los ritmos, o si paramos de repente. Fijaros que en dos entrenamientos que os mostramos en imágenes, tenemos un entrenamiento en el cual hacíamos un 4x2000, yo creo que clásico entre muchos de vosotros, y cómo la frecuencia cardíaca sube de la mano cuando subimos los ritmos en carrera. Fijaros que el ritmo es aproximadamente entre 3.50 a 3.55 y al mismo tiempo sube también esta frecuencia cardíaca. En el reloj la verdad es que es inmediata, aquí sí que no vais a tener problemas como sí que sucedía en el caso del ritmo. La frecuencia cardíaca siempre ha ido un poco de una forma bastante progresiva y adaptada al momento, con la intensidad concreta. Y otro entrenamiento también que nos permitía también precisamente ver esto era en un entrenamiento en el cual teníamos varias series continuadas, repetidas, de una distancia más corta, en este caso de unos 30 segundos, y fijaros cómo las líneas prácticamente se solapan, pero van muy de la mano, acompañando en este caso ritmo con frecuencia cardíaca, con lo cual, como lo veis, a nivel de precisión, si hablamos durante nuestros entrenamientos y carreras, el Apex 2, yo creo que, dejando un poco de lado el tema de los ritmos, siempre y cuando no utilicemos este Pod 2, tenemos un reloj muy adaptado para las necesidades de corredores, tanto de asfalto, de montaña, pero también otros deportistas. Lo primero que hacemos, termino la actividad, cojo el móvil y subirlo a las redes sociales. Creo que estoy un poco leyendo lo que muchos de vosotros hacéis y que yo también tengo que reconocer, también lo hago. Pues bien, lo haremos, yo diría, de una manera muy rápida, es tremendo, es decir, yo termino el entrenamiento, me subo en el ascensor, paro la actividad, sujeto para terminar y en 10 segundos tengo la actividad subida en la aplicación de Coros, incluso si lo tenemos sincronizado con Strava, directamente también a Strava. Lo hace a través de Wi-Fi Dual Mode y Bluetooth 5.0. Y luego, ¿cómo lo aplazaremos? Para verlo e intentar interpretar todos los datos, lo podremos hacer a través de las plataformas de Coros App, y en el caso de que utilicéis desktop o ordenador vais a tener lo que ellos llaman este Coros Training Hub. Aquí sí, mayor facilidad, yo te diría, si eres un tío de gráficas, de analizar mucho más al detalle, si quieres saber o comparar varias actividades, evidentemente en pantalla grande es muchísimo más fácil que con la pantalla del móvil, pero aún así, la verdad es que yo estoy contento cómo funciona esta aplicación y la información que te da. Como una pequeña pega, por llamarlo así, es que claro, tenemos en vertical habitualmente, pero cuando vamos a una gráfica más al detalle, nos obliga a girar la pantalla en horizontal. Esta es una de las pequeñas pegas y que le doy a Coros para el futuro intentar solventarlo de alguna manera. Esta aplicación de Coros donde tenemos principalmente 4 pantallas. En esta primera donde tenemos un resumen diario. También evidentemente dándole al calendario que hay en la parte superior derecha podremos acceder a la actividad o al día que fuese de la anterior semana o del mes anterior o del año anterior, ¿vale? En esta primera pantalla tendremos estos datos, este resumen general de frecuencia cardíaca, de pasos, de sueño, de energía gastada, etc. Y cada uno de ellos, evidentemente, si entramos, podremos acceder a las gráficas para saber un poco más y conocer un poco más de nuestro día a día de actividades. La segunda, la clásica de historial, saber 100% qué es lo que hemos ido haciendo, evidentemente filtrándolo incluso si nos interesa por el tipo de actividad, ya sea ciclismo, yo por ejemplo soy muy de ciclismo y de correr, pues bien, entre estas dos es donde se reparte directamente el pastel y una vez en ellas podemos acceder individualmente a cada una de ellas para saber un poco más primeramente desde el mapa donde hemos corrido, para saber por dónde hemos corrido y luego analizar pues tiempo, distancia, mejores kilómetros, frecuencia cardíaca, cómo estamos en carrera en ruta, en qué estado más o menos y un poco más abajo gráficas, eso sí, tanto de ritmo como de cadencia, como si nos interesa también de longitud de zancada, potencia de carrera, elevación y la palabra es mucho más, pero también si nos interesa también un poco saber el listado de todas las vueltas que hemos ido haciendo tanto de forma manual como de forma automática, preestablecido ellos te dan 1 kilómetro, yo casi siempre lo tengo desactivado porque no me gusta saberlo.
Tercera pantalla, vamos a centrar un poco más en esta pantalla de perfil, donde tenemos nuestro nombre, nuestros datos y al mismo tiempo nos da un poco una estimación de cómo estamos a día de hoy en ese preciso instante, tanto a nivel de maratón, VO2 max, frecuencia cardíaca en reposo, estado de carrera, lo que antes os comentábamos, y bajamos un poco más hacia abajo. A mí es una de las cosas que me gusta, que es por un lado el tema del predictor de carrera. Aquí vamos a poder saber nuestro estado, por llamarlo así, que Coros cree que estamos capacitados de asumir en un 5K, en un 10K, en un medio maratón y en un maratón completo. Y curiosamente, a mí personalmente se asemeja mucho a la realidad, con lo cual este predictor la verdad es que va bastante acertado. También tendremos mapas de trabajo muscular, fijaros donde nos va a aparecer un mapa directamente de nuestro cuerpo para saber, pues si hemos entrenado en gimnasio, qué zonas estamos más o menos fatigadas, pero también otras cosas como récords personales, rutas favoritos, entrenamientos, calendario de entrenamientos, etc. Y finalmente, esta última pestaña en la cual vamos a poder sincronizar dispositivos. Si yo, por ejemplo, cambio este Apex 2 por el Apex 2 Pro, lo tendré que hacer directamente en esta última pestaña. Pero al mismo tiempo aquí podremos, lo que os decíamos, modificar pantallas, interfaz, personalizar campos, lo que antes os comentábamos. Importante el tema de actualización de firmware, es aquí donde lo vais a tener que hacer, y es que en estos últimos 2-3 meses he tenido que hacer prácticamente, yo creo, 3-4 actualizaciones, así que Coros está al día y siempre va actualizando software y contenido y cositas que nos puede aplicar en este Apex 2. También el tema del plan de entrenamiento, pues si nos interesa hacerlo directamente desde la aplicación y no tanto desde la muñeca y queremos tener una planificación, por ejemplo, de un maratón a 2 meses vistas, lo podremos hacer directamente desde la aplicación de Coros, que tiene, como os comentábamos, tanto desde el teléfono como también para los más, yo te diría, más frikis del análisis de datos en nuestra pantalla de ordenador. Coros se está proponiendo ser una de las tope de gama, una de las marcas top dentro del sector de los relojes. En este caso para el corredor, vamos a centrarlo a lo que a nosotros nos ocupa. Y yo creo que este Apex 2 puede ocupar las muñecas de muchos corredores de asfalto. Seguramente la mayoría de corredores de asfalto vais a optar por este antes que por el Pro, ya que yo creo que las diferencias no son tan significativas, menos todavía si sois 100% asfalteros. Las únicas diferencias las hemos ido comentando, un poco el tema de almacenamiento, el tema incluso de autonomía, pero por el resto mantenemos un poco lo que necesitamos durante nuestros entrenamientos, pero también durante nuestras competiciones. Este Apex 2, un reloj que incorpora lo más de lo más a nivel de sensores, a nivel también de GPS, un reloj que podremos utilizar a través de mapas offline si entrenamos de vez en cuando en montaña y necesitamos seguir algún tipo de track. Un reloj que vamos a tener disponible, yo te diría, a nivel de autonomía, porque creo que es una de las bazas importantes que tiene Coros a día de hoy respecto a la competencia. A nivel de diseño, un reloj bastante, no creo que la palabra sea simple, pero sí que a nivel de diseño, oye, pues es más informal, más pequeñito, cosa que a mí personalmente me gusta. No me gusta que sean tan robustos y que si nos centramos un poco en la carrera, dejando un poco de lado el tema de los ritmos, que ojo, es solventable a través del Pod 2, ya sé que eso incrementa un poco el precio del reloj, pero también deciros que lo que nos va a dar el Pod 2 con este Effort Pace que antes os comentaba es mucho más de lo que seguramente un reloj que incorpore potenciómetro, etc. nos podría dar. Tiempos, distancia, todo ello creo que estamos más que curados. También si analizamos los datos, una vez tenemos el mapa plasmado y el recorrido que se ha hecho, control de, ya no solo de eso, de frecuencia cardíaca también, al instante sí que es cierto que va muy clavado, igual en este caso en el tema de la distancia. Este Apex 2 como una nueva propuesta, una nueva optimización de su primera generación, que yo creo que llega con cambios interesantes y que estoy prácticamente convencido que muchos de corredores y también deportistas de todos los niveles vais a agradecer si probáis con algún reloj de la marca estadounidense. Nosotros, en breve tendréis la review completa, yo creo que ya sabéis dónde, en nuestra página web en runningreview.com. Gracias y hasta la próxima.